Hoy vamos a ver el concepto de planeamiento, las etapas y las habilidades y los deberes de los planeadores, que es el capítulo 6 de Administración de CERTO, Administración Contemporánea de CERTO, que es el libro de cabecera nuestro. Empezamos viendo lo que es la definición de lo que es planeación, ¿no? Que es básicamente alcanzar los objetivos. Todo lo que es... sí, Sebastián, te puse presente. Em, que es la planeación, que es cómo alcanzar los objetivos a grandes rasgos. Es decir, contribuir a que la organización pueda lograr esas metas, esos objetivos que se planteó. Y es la función básica de la administración. Esta planeación tiene ventajas y desventajas. Como desventajas no tiene, solamente que si no se ejecuta adecuadamente puede traer consecuencias para lo que son los gerentes y los dueños. Luego tiene muchas ventajas, entre ellas ayudar a los gerentes a mirar el futuro, aumenta la coordinación de las decisiones y hace mucho énfasis en las metas de las mismas. Tenemos pasos, como dice CERTO, ¿no? El primero es la declaración de los objetivos de la organización. Los objetivos que vimos la clase pasada tienen que estar totalmente declarados. Es decir, por ejemplo, una empresa busca ganar un 20% más que el año pasado. Eso es un objetivo más, en ganancias netas. Es un objetivo, no es lo mismo 20% más que 10% más. Eso tiene que estar totalmente declarado, saber bien qué es lo que voy a hacer en tiempo, la unidad, o vender 1000 unidades más que el año pasado, no medirlo en porcentajes, sino en unidades. El primer paso es poder declarar ese objetivo, ¿no? Alcanzarlos, esos objetivos organizacionales que vimos, y tienen que trabajar todas las áreas de forma coordinada. Luego tenemos que hacer un listado de las opciones de los objetivos a alcanzar. Una vez definidos, tenemos que elaborar una lista de las opciones posibles. Ese es el segundo paso. El tercer paso es el desarrollo de las premisas en las cuales se basan cada una de las opciones, ¿no? ¿Cuál es la factibilidad de cada objetivo? Por ejemplo, si yo quiero aumentar las ventas, un 10% más la venta que el año pasado, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo voy a hacer con mayor participación en el mercado en donde me encuentro. O busco producir y vender un producto nuevo. Entonces, en ese caso, tengo que cooptar una porción significativa de un mercado nuevo. ¿Qué busco? Vender. Si yo busco un objetivo de aumentar mis ventas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vendiendo el mismo producto que fabrico o haciendo algo nuevo? Esos son los listados de los objetivos siguientes. Saben que hay un montón de productos que los conocemos por una determinada cosa, pero se dedican a otras cosas más. Por ejemplo, la empresa Bic, ¿la conocen? La de lapiceras, Sí, también hace encendedores, por ejemplo. Tiene una diversificación de participación de mercado que no tenemos, que por ahí no nos imaginábamos. ¿Ustedes sabían eso? Que se usaba para no solamente la afeitadora, sino también como lapiceras, encendedores, y son mercados totalmente diferentes. Luego tenemos que ver el cuarto paso es elegir la mejor opción para alcanzar esos objetivos, ¿no? Una vez de evaluar, tenemos que ver cuál es la mejor opción a lo que habíamos pensado en el paso 1. Si buscamos, por ejemplo, el objetivo de ganar un 10% más de ventas que el año pasado, bueno, el tercer paso es, tengo que desarrollar cada una de las premisas, y el cuarto paso, elegir la mejor opción. ¿Qué es mejor? ¿Vender en el mercado donde estoy o producir algo nuevo? Fíjense que puedo hacer más lapiceras o lapiceras de más lapiceras o una publicidad nueva con las lapiceras que yo fabrico, o hacer otros productos e impactar en un mercado totalmente distinto. Luego el quinto paso es desarrollar ya un plan para implementar la opción elegida. Tengo que desarrollar planes estratégicos a largo plazo y tácticos a corto plazo. Tácticos a corto plazo y estratégicos a largo plazo. El sexto paso, que es el último, es llevar ese plan a la acción, que es básicamente la gestión.
Es decir, una vez desarrollado, tengo que implementarlo, que es siempre a veces lo más difícil, poder implementar las cosas. El planeamiento es pensarlo, hacer el listado, hacer las premisas, pero luego la gestión es ya llevarlo a la acción. Ahora vamos a hablar del planeador. Es el responsable. El planeador no necesariamente es el jefe, el planeador es como una especie de líder, dependiendo del tipo de la empresa. No es el gerente de una empresa, puede ser quizás el gerente general, pero es aquella persona que es responsable de los planes y de aconsejar a los gerentes qué acciones tienen que tomarse para implementar. Estos planeadores tienen habilidades, deberes que son importantes para que esta planeación sea totalmente efectiva. Como habilidades, tienen que tener experiencia en varios sectores de la empresa. Por ejemplo, es el área de ventas, en el área de finanzas. Un director de escuela, por ejemplo, tiene que saber de todo. Para un buen director de escuela, por ejemplo, tiene que ser un buen secretario, tiene que ser un buen profesor, haber sido un buen preceptor, conocer todas las áreas de una institución educativa. Una segunda habilidad que tiene que tener es la capacidad de cambiar esa visión rígida de la empresa, que vamos a ver casos donde fue así y tuvieron éxito. Está muy relacionado con lo que vimos de innovar, ¿no? De cambiar esa visión que es totalmente de quedarse en la zona de confort y poder empezar con nuevas ideas que le generen una apertura a la empresa para poder obtener más ganancias, más beneficios. La tercera habilidad también es que tienen que tener un conocimiento de las nuevas tendencias sociales, económicas de un país y de la sociedad, saber hacia dónde vamos. Y la cuarta habilidad es que tienen que ser capaces de poder trabajar bien con otros, saber colaborar, aconsejar de forma activa, constantemente. Por ahí no todos lo hacen de la mejor manera, algunos tienen algunos métodos y otros planeadores tienen otros. Por eso quería proyectar ahora un video de Steve Jobs que hizo un discurso en la Universidad de Stanford, no sé si la llegaron a ver, que es muy conocido, cómo implementó sus ideas para crear cómo implementó las ideas para la Mac. A ver si puedo proyectar. Sí, es de 15 minutos, no sé si lo vieron alguna vez, pero lo recomiendo. Claramente lo pongo mucho en escena porque es un claro ejemplo de un buen planeador, líder, y este es un discurso que a mí me gustó mucho particularmente porque le da a los jóvenes un consejo en su graduación. A ver. Acá está. Sí. Speaker Steve Jobs. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy.
"Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Cómo a través de un curso de tipografía, de caligrafía, pudo diseñar todas las fuentes de lo que fue la Mac. Eso es lo que empezó, lo que está comentando Steve Jobs. De un curso que hizo hace 10 años, pudo implementar una idea. Eso es una clara habilidad de lo que es planeamiento, ¿no? De las tendencias sociales. Logró cambiar un poco la visión estrecha de la empresa en donde estaba. Es claramente un ejemplo de una habilidad de un planeador. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well,
As Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines,
put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death. Bueno, bueno, ese es el ejemplo que dio de Steve Jobs, pero también tenemos un caso que quizás no lo sabían, de otro planeador que era muy mediático, un artista, pero nadie sabía que también era un gran empresario. No sé si quién se les puede ocurrir, pero seguramente no lo están imaginando. A ver. Tenemos el caso de Ricardo Ford. Ricardo Ford, saben que era una persona, un excéntrico millonario que estuvo viviendo mucho tiempo en Miami y vino a la Argentina de joven, estuvo viviendo mucho tiempo de joven y vino y trajo muchas ideas para implementar en su empresa, como por ejemplo las barritas cereal Ford, fueron ideas de él, el chocolate este Felling, que no sé si sigue estando. Él introdujo la tecnología en la computadora, por ejemplo, es lo que él decía en las declaraciones, que introdujo la tecnología, cosas que se hacían a mano. Em, em, Empezó a darle un poco de color. La barrita de cereal, fíjense el color que tenía, no sé si la compraron, empezó a darle un poco de color y gusto a lo que era la empresa. Si bien eran mucho más a la antigua, por eso tenía muchos problemas con el padre o con los hermanos, no sé cómo se llevaba, pero modernizó la empresa. Eso por ahí no todos lo sabían, pero por ejemplo la barrita cereal Ford fue realmente un éxito en la empresa, lo vendió mucho. Tengo también una entrevista que hace en TN que habla de esto. Sobre todo, pudo ver las tendencias sociales de cómo pasaba en Estados Unidos, lo implementó acá en Argentina. Aunque parezca muy loco, muy parecido a lo que fue Galperín, que vio eBay en Estados Unidos, implementó Mercado Libre acá. En esa época no existía Instagram, las redes sociales no. ¿Qué año era? No sé, era apenas al principios del 2000, no eran como lo es hoy, no llevaba tan rápido la moda. Entonces uno venía de afuera, tal como vimos con el caso Júpiter, venía de afuera y podía implementar una idea. Hoy no estaban tan conectados como hoy, entonces algo que era una tendencia de moda se podía implementar acá, en Argentina. A ver si lo pongo al video. Compartir. No destapada. Y ya a las 7 7:15, 7:20, ya si no nos levantamos, venía con el sifón de soda, hacía y ¿En la cara? No mojaba. Lo mojaba un poquito, está bien. O sea, no era un despertar muy agradable, digamos. ¿Compartían el dormitorio los tres hermanos? Sí, los tres sí, porque mi padre, vivíamos en una casa, un departamento de 400 metros cuadrados, y mi padre nos hacía vivir en el mismo cuarto porque pensaba que de esa forma íbamos a ser más unidos. Imagínate tres gatos adentro de un cuarto. Hubieran más bien tenido cada uno matado. No le dio resultado la fórmula No, a su para papá, nada, parece. para ¿Cómo es la relación? Usted es el hermano menor. Sí. ¿Cómo es la relación con sus hermanos y cómo era la relación de ustedes tres con su papá? O sea, más allá de lo del sifón, debe haber habido otras cosas que lo marcaron. Usted recién fue tremendamente duro, es decir, 40 años aguantando, como que se ganó la fortuna no trabajando, sino soportando a su papá. No, he trabajado también en la fábrica. He sido el creador, el que ha cambiado toda la imagen de la empresa a nivel de packaging. Y cuando yo entré a la fábrica hace 10 años más o menos, los packaging eran muy conservadores, porque mi padre era un tipo muy conservador. Y yo empecé a trabajar, yo dije, cuando me mudé de vuelta de Miami, dije, bueno, yo quiero trabajar en la fábrica, pero quiero este puesto, que era jefe de desarrollo de productos. Y empecé a cambiar todo, pues yo tengo buen gusto, sé lo que... Fíjense que les dio el puesto que él quería, ¿no? Pero ya conocía la empresa, cumplía con esa habilidad de planeador porque conocía los sectores de lo que era la empresa, venía con una visión nueva. Sé lo que es el diseño.
Y empecé a cambiar todos los productos, los packages, todas las cosas, y mi padre era muy de tipo bien conservador, que para hacer un cambio era increíble, o crear un producto nuevo era, no, esto no se va a vender, y todo el grupo de gente que tiene alrededor, no, esto no se va a vender, qué sé yo. Y entonces como que me tiraba abajo un montón de productos que al final los terminaba sacando otra marca. ¿Cómo cuáles? ¿Qué productos no pudieron salir por papá? Hay productos que han salido, que los sacaba a los 3 meses que yo los hacía, los sacaba otra marca tal vez. ¿Es cierto que usted tuvo que ver con la barrita de cereal? La barra la traje yo de Estados Unidos y le dije a mi padre, tenés que hacerla. Una persona ahí de los jefes de ahí dijo, ¿qué vamos a vender comida de perros ahora? Pues era así, era la relación que teníamos. Y yo lo trataba de convencer hasta que, bueno, apostó a eso, la sacó y fue el boom más grande, y ahí salieron todas las demás a copiarlas y fue el número 1 de ventas en nuestra empresa. Sus hermanos están en la fábrica. Correcto. Actualmente, y la relación con ellos es tan difícil como era con su papá. Ellos son igual de conservadores, tienen una mente más abierta. Sí, o sea que con usted... Con uno casi ni me hablo y con el otro hablo, lo adoro, pero bueno. Lo que me gustaría saber es, igual vos y abriste 2 negocios, uno de ropa y uno un café. Sí. Eso dicen que no andan muy bien, ¿es cierto? El café anda muy bien, lo que pasa es que yo no me estoy... La marca de ropa la cerré porque con todo esto que estoy haciendo ahora, lamentablemente puse una persona que confíe en esa persona para que sea diseñador y que me lleve la marca, me estafó, me robó, me dejó un montón de deudas, y para hacer una cosa así uno tiene que estar y está en el local, tiene que estar, y yo no me estaba ocupando. ¿Y está en juicio ahora eso? ¿Eh? ¿Está en pleito eso en este momento? No. Circula por ahí. Simplemente... Bueno, era esos minutitos de que hablaba. ¿Sabían eso de Ricardo? De esa idea que implementó de las barritas de cereal Ford y de esa... Pudo ver las tendencias, ¿no? Tendencias sociales y cómo y poder implementarlas acá. La verdad que no, profe, pero yo no sé si le creo mucho a él, ¿eh? Es un tipo muy narcisista. Puede llegar a ser, sí, puede ser. Si él va a lo que él dice. Sí se supo vender él como mediático. Eso sí. Pero creo que el único producto que él realmente debe saber vender es a sí mismo. No sé. Tampoco lo desmintieron los hermanos. La historia, pero se nota que el tipo tenía... Yo le creo, la verdad. Sí. Aparte vecinos acá a la empresa. Acá en Gascón y Díaz Vélez casi está. Lo que sí era chistoso de que era uno de los pocos famosos que lo querían, y era una persona que mostraba cuánto dinero tenía, cuánto gastaba, y a muchos quizás le puede molestar eso, y en él la gente no le molestaba. Se iba a comprar una barrita Felford al kiosco, el caradura. Bueno, por lo menos eso dijo en TN, hay que ver, porque es una empresa, bueno, que no deja de ser pyme, una empresa familiar, que hoy es recontra conocida, pero bueno, tenía esos problemas de empresas familiares que los dije la clase pasada, ¿no? Que muchas veces hay problemas porque uno dice una idea, otro dice otra, pero bueno, esas son las 4 habilidades, ¿no? De los planeadores. Pero también tienen los deberes. Tenemos deberes, esos planeadores tienen deberes. Pónganse a pensar que también tienen que supervisar, tienen que evaluar y tienen que dar solución a esos problemas de planeación. Fíjense que recién dijo que la empresa del restaurante de ropa tuvo que cerrar porque no estaba ahí, no logró supervisar. Al no supervisar, terminó fundiéndose el local. Tenemos los deberes. El primero es la supervisión de ese proceso de planeación. Tiene que haber reglas y parámetros que se pueden aplicar, ¿no? Tiene que haber una lista donde se tiene que detallar cada uno de los pasos. La evaluación del proceso actual, la determinación del beneficio que la empresa quiere obtener, y un desarrollo de un cronograma de planeación. Si no tenemos un cronograma, un orden o fechas específicas de dónde tenemos, en qué momento hacemos cada operación, es un problema. No podemos supervisar si no tenemos una fecha. Por ejemplo, hoy es 28 de agosto, la próxima semana hacemos la supervisión de este proceso. Ya tiene que estar establecido determinada fecha para poder supervisarla, si no,
terminamos diciendo, bueno, luego lo vemos, la próxima semana lo vemos. Las empresas que se manejan de esa forma terminan oyéndole muy bien. En algunos lugares, en un lugar donde yo trabajé, decían, no, después lo vemos, después nos fijamos. Y así terminaba siendo todo un despiole. Por eso es importante tener una correcta supervisión de cada cosa que uno tiene planeada hacer. Desde no solamente una empresa, sino todo proyecto que uno tenga, tiene que haber un cierto cronograma de las cosas. Por ejemplo, en lo que es el plan de estudio de ustedes, tienen materias del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, todo eso está en un programa de carrera. Tienen la supervisión del proceso, la evaluación luego de esos planes, es decir, si presentan retos eficientes con las metas de la empresa, si están completos, si son coherentes, completos y eficientes. Y luego tenemos los indicadores de logros de objetivos. Todo planeador tiene que tener estos siguientes criterios. En toda empresa, organización, siempre tiene que estar por escrito. Eso es muy importante, porque las palabras se las lleva el viento. Siempre lo importante es que esté siempre escrito. Tiene que ser el resultado de un trabajo en equipo. Tiene que definir el presente y el posible futuro de los negocios de la empresa. Tiene que incluir recomendaciones a corto y largo plazo y tiene que mencionar específicamente los objetivos de la empresa y describir los logros de forma operativa. Estos son los indicadores de logro de los objetivos que tienen que estar en la evaluación de cada planeador. Y es importante saber que nunca va a ser completamente objetivo la evaluación general del planeador, pero tienen que basarse en información específica y apropiada. El planeador, cada vez que hace una evaluación, no puede ser muy subjetivo. Tiene que haber una información específica y apropiada de todo esto. Bueno, hoy entonces vimos lo que es pasos de planeación, las habilidades y los deberes de los planeadores. La idea, ¿alguno tiene alguna duda respecto de esto? No. ¿Algunas No, preguntas profe. de nadie? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguno participó de algún planeamiento, algún proceso de planeamiento, de objetivos de la empresa donde trabajan? ¿Han desarrollado pensando planes de acciones futuras? Como tal, en la empresa no, quizás un objetivo corto plazo, un sprint, como mucho, unas tareas, cuestiones muy específicas, pero no. No de planeamiento, de organización de objetivos, No, o si le han pedido recomendaciones de cómo lograr ciertos objetivos en la empresa. no, tampoco. Bueno. Todo esto se encuentra en el capítulo 6 de CERTO, que es Fundamento de la Planeación. Acá habla un poco entonces de los pasos, de los pasos de la planeación, de los planeadores, las habilidades y los deberes que tienen, ¿no? Supervisar los proyectos, poder evaluarlos correctamente y poder supervisarlos. Eso es todo lo que es el concepto de planeamiento. La idea de hoy es terminar con planeación, que es un capítulo relativamente corto, e ir a lo que es planeamiento estratégico, que es ya más efectivo en una empresa más multinacional. Planeación lo puede llegar a hacer cualquier tipo de pyme, organización chica. Ya una planeación estratégica es una empresa mucho más grande, generalmente multinacionales.
A ver si lo proyecto. Ventana. Compartir. Porque es una planeación, es algo de largo alcance, donde ve a una empresa como un todo. Es un plan amplio y desarrollado, que a diferencia de una empresa chica, donde con una simple planeación puede lograr estos objetivos. En cambio, una empresa más grande necesita algo ya estratégico, ¿no? Lo primero de todo es poder definir una misión. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de misión, visión, valores? Eso también lo vieron el año pasado. ¿Se acuerdan que es la razón de ser de una organización? Sí, es verdad. ¿No? ¿Esto qué nos dice la misión? Nos refleja los valores de la empresa, a qué consumidores apuntamos. No es lo mismo los consumidores que tiene Coca-Cola que los consumidores que tiene Nike. O los La unidad consumidores 5 que creo que también de Certo habla de la misión. de la misión. La unidad 5, claro. La unidad Del 5 sí. APO creo que había que leer, sí, vi que había, que eran como 20 hojas, pero sí, leí algo, bastante. De administración por objetivos, sí. Ustedes saben que no es lo mismo los consumidores de Apple que los que son de Nike. Los de Nike claramente es para personas que practiquen deportes por lo general, o atletismo, lo que sea. Los de iPhone son quizás personas más amantes de lo que es la tecnología. Y toda misión, siempre, al igual que la evaluación de los planeadores, siempre va a estar escrito. Siempre lo tienen escrito en una documentación de la empresa. Le sirve a la gerencia para aumentar su probabilidad de éxito, sirve como una justificación para distribuir los recursos, sirve para la definición de las áreas de trabajo. Todo eso es lo que nos sirve la misión. Si bien es la razón de ser de la organización, no todas las empresas tienen definida la misión. Si bien es lo más importante, esto lo tienen las empresas más grandes. Una empresa muy chica por ahí sabe lo que hace, pero no lo tiene definido en un documento, no lo tiene explícito, no lo tiene detallado. Hay distintos procesos para formular estrategias, que ya es llevar los planes a la acción. Tenemos el análisis de preguntas críticas, el análisis FODA, la matriz BCG y el modelo de Porter. ¿Se acuerdan de Porter? ¿Lo escucharon el año pasado? Modelo de las 5 fuerzas y la estrategia genérica de Porter. ¿Lo llegaron a ver a Porter el año pasado? La verdad que no me acuerdo. ¿No se acuerdan de Porter? No, profe, la matriz FODA sí, pero de Porter sí, no. FODA sí, creo que Porter es el tema de las tendencias, no lo tengo muy fresco ahora, pero creo que iba por ese lado, ¿puede ser? ¿De qué? No te escuché muy bien. El tema de la posición del mercado y las tendencias, no sé si estoy bien orientado o estoy medio... Sí, estás bien orientado, es un poco de las fuerzas competitivas, de lo que es el sí, mercado, no lo recordaba las bien, pero sabía por competencias. dónde iba. Bien. Bien. La formulación del análisis de preguntas críticas, que es una de las herramientas para formular estrategias, es la más básica, ¿no? Que es hacerse preguntas. Es la más básica. ¿Cuáles son los propósitos y objetivos de la organización? ¿Hacia dónde estoy dirigiéndome? ¿En qué clase de entorno funciona la organización ahora? Todo eso son preguntas que tiene que hacerse la empresa para formular una estrategia. Es la más básica de todas. Es hacer preguntas para saber lo que quiero. El análisis FODAS ya lo vimos, que donde tenemos las fortalezas ideales, que son los aspectos internos, las oportunidades y las amenazas, que son ya externos, que no son inherentes a la compañía, las fortalezas, que son internas y positivas, en los cuales podemos hablar de un nombre reconocido de marca, clasificado que esté posicionado como primero en el sector, eso es una fortaleza, economías de escala,
menores costos, respeto por la imagen, todo eso es fortaleza. Una oportunidad es externa y positiva, como crecimiento rápido del mercado, empresas poco agresivas, cambio en las necesidades o gusto de los clientes, esto puede ser algo positivo, descubrimiento de nuevos usos para los productos. Por ejemplo, yo fabrico algo que finalmente le dan un uso distinto, puede aumentar las ventas de mi producto. Yo lo vendo y no sabía que servía también para otra cosa. Luego tenemos las debilidades, que es interna y negativa, como recursos financieros limitados, es una empresa que no tenga mucha capacidad de liquidez, línea de costos más elevados, es decir, imagen de mercado deteriorado, retrasada, todo eso son debilidades, mal ambiente laboral. Una amenaza es algo externo y negativo, como el ingreso de competidores extranjeros, la introducción de productos sustitutos, cambio en la necesidad de su gusto del cliente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de lo que era Blockbuster con Netflix, ¿no? Que empezó Internet y o cambio también de los gustos del cliente. Hay nuevas tendencias que por ahí quizás empiecen a consumir más una cosa que otra. Por ejemplo, Coca-Cola hoy por hoy, hasta la común dice bajo en calorías. Las personas tienen como una sensación de que es malo para la salud y deciden tratar de consumir algo que sea más sano. Bueno, las empresas competidoras cuando adoptan nuevas estrategias también es una amenaza. Todo eso es externo y que es negativo, ¿no? Bueno, la empeora la situación económica puede ser negativo o positivo dependiendo del producto, ¿no? Si soy un producto de segunda o tercera marca y empieza una crisis, seguramente va a ser una oportunidad porque más personas van a consumir mi producto, ¿no? Los gustos de los clientes también puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que yo tenga, ¿no? Como los fuegos artificiales, ¿se acuerdan que vimos en el caso Júpiter que ya hoy la gente no los compra, quizás porque es más consciente o porque ya ve que no es divertido? Cambio en las necesidades también puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que yo fabrique. Introducción de productos sustitutos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, soy una empresa de café y empiezan más marcas de mate, más marcas de té, como infusión? El café puede hacerle competencia al mate, el té, porque sirve para eso, ¿no? Para el desayuno, para la merienda. Sobre todo en momentos de crisis, lo más tocado acá en Argentina, sobre todo, es el café, porque es una de las cosas más caras. El mate es una de las cosas más baratas. Al momento de crisis, lo más barato, entre comillas, en proteína es el pollo. La carne de vaca es lo más caro. En épocas la situación económica mejora, la gente deja de comer pollo y empieza a comer un poco más de carne de vaca, por ejemplo. Bueno, la idea mía era dejar una actividad en el Classroom donde hagan un análisis FODA de una determinada empresa. Les voy a dar una fecha de entrega más o menos de una semana, les voy a poner la actividad, es una empresa que ustedes quieran, la actividad que ustedes quieran, digo la actividad no, es la empresa que ustedes quieran, que ustedes decidan. Lo que tienen que hacer, se los voy a detallar en la actividad, es que pongan los links de donde sacaron la información de la empresa y traten de identificar por lo menos una variable, una fortaleza, una debilidad, una amenaza y una oportunidad. Una de cada una de una empresa que les guste. Terminamos por hoy. Les voy a dejar, hoy o mañana les voy a subir la actividad y les voy a dar una semana de tiempo. ¿Les parece? La próxima semana sí ya nos vemos de forma presencial, porque creo que es el 4 de septiembre. Sí, sí. Sí, la próxima semana. Entonces la próxima semana le hacemos la entrega. O se la pasamos al Classroom. Lo suben al Classroom, exactamente. La empresa que ustedes quieran, que les motive,
tienen que poner la fortaleza, la debilidad, la amenaza en base a noticias de la empresa o información que haya pasado en toda su historia. No necesariamente tienen que ser actuales. Puede ser de hace 10, 20 años, pero tiene que estar el link. Profe, perdón, el link sería los links de cada una de estas cualidades, ¿no? De esas noticias. Sí, les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Claro. Pero cualquier empresa, por ejemplo, la que vimos de Coca-Cola, que se habían ido de Rusia por la situación de la guerra. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? Eso vendría a ser una amenaza, porque es externa, porque es una guerra, y porque es negativa, porque tuve que sacar todas las sucursales de ahí. Si bien a los ojos de la sociedad estaba bien visto, para mí como empresa me afectó. O hubiera preferido que no estén en guerra y no tener que irme de Rusia, ¿no? Donde tenía un montón de sucursales. O que se descubra, por ejemplo, que mi producto genera es malo para los huesos, es una debilidad, porque es lo que yo fabrico, ¿no? Es interno y es negativo, porque es un producto que yo fabrico. Hubo un descubrimiento de que eso era verdad. Entonces, bueno, eso es negativo. Ahí tienen dos ejemplos de Coca-Cola, que fue el ejemplo que vimos la clase pasada. Entendido, profe. ¿Les parece? Se lo subo mañana y subo también el PowerPoint. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie más? Por ahora Bueno, no. la próxima semana vamos a ver un tema práctico porque es de un tema que no está tan relacionado con esto, pero lo prefiero dar porque es mejor de forma presencial para que lo puedan entender, que es presupuestos. Al ser de forma Perfecto. presencial es más fácil para que lo puedan entender, así que no falten porque es un tema práctico. Lo vamos a ver después de forma virtual, pero una vez que lo vean de forma no remota lo van a poder entender mejor. Justo tenemos parciales ese día, así que vamos a estar todos. Ah, perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.